Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin fue visto frente a la casa de Hande Erçel a altas horas de la noche. ¿Un intento de reconciliación o simplemente una despedida inesperada? Las calles del exclusivo barrio donde reside Hande Erçel estaban tranquilas, iluminadas solo por las farolas y el leve resplandor de las luces navideñas aún colgadas en algunas casas. Eran casi las 2 de la madrugada cuando un coche negro, con los vidrios polarizados, se detuvo frente a una vivienda moderna y discreta. Varios vecinos, acostumbrados a ver rostros conocidos por la zona, no prestaron atención al principio. Pero uno de ellos, al notar que la persona que bajaba del coche era nada más y nada menos que Kerem Bürsin, no pudo evitar sacar su móvil. Kerem vestía de manera sencilla, chaqueta oscura, gorra y una bufanda gris que apenas ocultaba su rostro. Caminó lentamente hasta la puerta principal, respiró hondo, y se quedó de pie frente a la entrada por unos segundos. Lo que sucedió después es lo que tiene a todo Internet enloquecido. Una fuente anónima afirma que Kerem estuvo más de 10 minutos en la puerta, mirando su teléfono, subiendo la vista al balcón y luego bajando la cabeza. Parecía nervioso. Caminaba de un lado a otro como si estuviera ensayando lo que iba a decir, comentó un testigo. Finalmente, se acercó nuevamente a la puerta y presionó el timbre. Según esa misma fuente, la persona que abrió no fue Hande, sino una mujer que parece ser su asistente. Tras unos breves minutos de conversación, Kerem fue invitado a pasar. No hubo gritos ni discusión en la entrada, pero la tensión se podía sentir incluso desde la acera. Pasaron exactamente 42 minutos hasta que la puerta volvió a abrirse. Kerem salió con el rostro serio, sin mirar hacia los lados, y subió nuevamente al coche. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, fue captado diciendo algo al conductor: «Ya hice lo que tenía que hacer, ahora es su decisión». Esa frase, captada por el micrófono direccional de uno de los paparazzi cercanos, fue suficiente para encender las redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió dentro de esa casa durante esos 42 minutos? Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores no han parado desde entonces. Algunos afirman que Kerem fue a pedir perdón, otros que llevó un regalo simbólico y quiso cerrar un ciclo. Pero lo que más fuerza tiene es la versión de una amiga cercana de Hande que escribió en su cuenta privada de redes sociales: «A veces, el orgullo cae cuando el corazón ya no puede más». Horas después del incidente, Hande publicó en sus historias una imagen de una taza de té sobre la mesa, con la frase: «Las conversaciones importantes siempre llegan sin avisar». Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en relacionarlo con la visita de Kerem. Y por si fuera poco, algunos usuarios aseguran que esa misma noche se vio a Hande asomarse por la ventana, aunque no se pudo confirmar con claridad. Lo cierto es que la actriz no ha dado ninguna declaración directa, pero su silencio también está diciendo mucho. Los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar. Volverán, ella aún lo ama, se nota, ese tipo de visitas no son casuales, son algunos de los mensajes que se pueden leer bajo cualquier publicación reciente de ambos. A la mañana siguiente, una nueva pista alteró completamente la percepción de los hechos. Uno de los seguidores más atentos notó que Kerem, en sus historias de Instagram, había compartido una imagen aparentemente inocente, un amanecer visto desde lo alto, acompañado del texto: «Cada decisión trae su propia paz». En menos de una hora, esa frase fue interpretada como una confirmación de que la visita no había sido simplemente casual. Muchos lo vieron como el reflejo de un cierre emocional, otros lo entendieron como el inicio de una nueva etapa entre ambos.
Por otro lado, los medios comenzaron a hacer sus propias conjeturas. Algunos programas de entretenimiento afirmaron que durante la noche Kerem habría entregado una caja con cartas manuscritas que escribió durante los últimos meses, todas dirigidas a Hande pero nunca enviadas. Una reportera incluso aseguró tener contacto con una persona del entorno de la actriz, quien le habría confesado que Hande se quedó en silencio absoluto durante toda la conversación, solo lo escuchó. Según esta misma versión, al final Kerem le habría dicho con voz entrecortada, «Yo no vine a pedirte nada. Solo vine a que supieras que lo intenté». Por su parte, Hande fue vista al día siguiente saliendo de una cafetería en Nianta, visiblemente pensativa. Al ser abordada por los medios, evitó responder directamente a las preguntas sobre Kerem, pero lanzó una frase que dejó aún más dudas: las emociones no siempre tienen una respuesta inmediata. Con esa única oración, encendió nuevamente las especulaciones. Los fanáticos, por su parte, ya han dividido sus opiniones. Algunos piden una segunda oportunidad entre ellos, recordando los tiempos en que compartían miradas cómplices en entrevistas y sets de grabación. Otros creen que Hande debería cerrar definitivamente ese capítulo. Sin embargo, todos coinciden en algo: aún hay una conexión evidente entre ellos que ninguna otra pareja mediática ha logrado igualar. Una cuenta de fans publicó una comparación de una escena antigua de su serie juntos con las imágenes recientes de Kerem frente a su casa, acompañada del texto: «Los gestos no se actúan cuando el amor fue real». En tan solo unas horas, la publicación superó los 200.000 likes. En medio de esta tormenta mediática, un detalle no pasó desapercibido. Un florista de un reconocido negocio en Estambul compartió, aunque luego borró, que la noche anterior alguien había hecho un pedido urgente: un ramo con tulipanes blancos y una nota que decía «Gracias por escucharme». Aunque no reveló el nombre del cliente, muchos conectaron la historia con la visita nocturna de Kerem. La incertidumbre continúa creciendo. ¿Fue aquella visita el cierre definitivo o el inicio de algo nuevo? ¿Hubo lágrimas dentro de esa casa? ¿Hubo una confesión que aún no ha sido revelada? Un colaborador cercano a Kerem fue consultado por una revista digital y dejó escapar una pista sutil: a veces las palabras no bastan, pero el silencio también tiene voz. Mientras tanto, las redes sociales siguen inundadas de teorías, memes, videos editados con música melancólica y millones de comentarios en busca de una señal clara. Por ahora, ni Kerem ni Hande han dado un paso oficial para aclarar lo sucedido. Pero todos coinciden en algo: cuando una persona aparece frente a tu casa a las 2 de la madrugada, con el corazón en la mano, es porque hay algo que no ha terminado. ¿Tú qué opinas de esta inesperada visita nocturna? ¿Crees que Kerem realmente fue a pedir perdón o hay algo más detrás? ¿Deberían de darle otra oportunidad o seguir adelante?